Hola, soy Keiko, konnichiwa, Keiko desu. Hoy comenzamos el reto kanji 30 y este es número 1. Antes de comenzar, me gustaría deciros una cosa. Puede sonar un poco fuerte, pero este reto es para personas que quieren aprender kanji serio. Quiero decir, si buscas algo divertido y fácil de pasar el tiempo, pues entonces este no es el lugar. Lo siento. Pero intento explicar lo mejor posible, lo más fácil posible y vamos a estudiar duro, pero también lo vamos a pasar bien juntos. Por lo tanto, ve cada lección hasta el final. Si no puedes, vuelve de nuevo. ¿Por qué? Porque si no, no vas a entender bien. Pero al final del video te darás cuenta de que cuántas cosas has aprendido hoy. ¡Gambatte! ¡Ikimashou! ¡Vamos allá! Aparte de las palabras en katakana y las partículas, los kanjis se usan para casi todas las palabras. Es decir, no solo en sustantivo, sino también en adjetivos, adverbios y los verbos. En el caso de adjetivo, adverbio, los verbos, solo ponemos kanji en la raíz de la palabra. Por ejemplo, entonces, 私は面白いテレビを家族と楽しく見ます。¿Ok? Yo veo un programa de televisión muy divertido disfrutando con mi familia. ¿Ok? Entonces, wa, wo, to son partículas, entonces dejamos en hiragana. Y terebi, esa palabra en katakana, entonces tal cual. Y ahora, omoshiroi, adjetivo, omoshiro en kanji y hiragana, divertido. Y tanoshiku, adverbio, tano en kanji, shiku, hiragana. Y mimas, verbo miru, mi, raíz de verbo mi en kanji y masu, hiragana. Algo así. En español, cuando escuchas una palabra, ya puedes saber la ortografía, así como en japonés, hiragana y katakana. En estos casos, la ortografía es facilísimo. Si alguien pronuncia fumi, se escribiría como suena, combinando hiragana, fu, mi. Ya está. Pero usar kanji es más complicado, por lo tanto vamos a ir paso a paso. Si hay palabra fumi, se debe aprender qué kanji corresponde para esta palabra. Hay varios kanjis que llevan el sonido fumi, pero si estás hablando fumi con el significado de algo escrito, el kanji sería esto. Y atención, esta palabra que está escrito con dos hiragana, u y mi, pero el kanji solo uno. Pero la palabra, por ejemplo, moji,
que significa letra, se escribe así. Hay dos hiragana, mo y ji, pero tiene kanji este para mo y este para ji. Entonces, aquí dos hiragana y un kanji, pero aquí dos hiragana y dos kanji. Esto significa que no hay una regla clara. Puede ser un kanji o varios kanji, dependiendo de la palabra, y hay que memorizarlo. Por ejemplo, en el caso de kaze, viento, kanji sería así, kaze, pero si es kaze de resfriado, se escribe así en dos kanjis, ¿ok? Entonces, esto era viento, ¿verdad? Entonces, esto, viento malo. Viento malo. Eso significa. Ahora comparamos los kanji para fumi y moji. Y te das cuenta de que fumi y mo de moji son los mismos, pero con diferentes sonidos. Resulta que un kanji, aunque mantenga su significado, cambia de sonido cuando se combina con otro kanji. Si esta palabra tiene solo un kanji, el sonido normalmente sería kunyomi. Y cuando aparece como parte de una combinación de kanji, generalmente es onyomi. Por lo tanto, fumi es un kunyomi de este kanji y mo de moji es un onyomi de este kanji. Este kanji tiene varias kunyomi y onyomi. Al principio, si dudas, puedes escribir todo en hiragana. Es mucho mejor que cometer error. Asegurarlo es súper importante. Pero al final tienes que aprender kanji. No puedes evitarlo, sobre todo para verbos. Cuando hay varios significados para un sonido, si escribes en hiragana, se confunde muchísimo. Por ejemplo, verbo kaku, hay varios kaku. Sonido kaku diferenciamos con kanji. Ahora os enseño. A ver, estos todos son kaku. Kaku, 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 kaku. Ahí está. Este kaku es escribir, escribir. Este kaku, dibujar. Kaku, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? Rascar. Rascar. Y kaku, faltar. ¿Ok? Entonces, si escribes todo esto, si escribes en hiragana kaku, muchas veces, por supuesto, tú entenderás en contexto en que tú escribes en hiragana, pero mucho mejor tú pones en kanji. ¿Ok? Y por supuesto, si utilizas máquina, ordenador y todo eso, simplemente tú pones kaku en hiragana o romaji o lo que sea y aparecen estos kanji opciones, entonces eliges uno adecuado. Ya está.
¿vale? Pero tienes que saber cuál kanji para qué palabra. ¿Ok? Se dice, tienes que aprender 2136 kanji para llevar vida adulta normal. Esto se llama Joyo kanji. ¿Ok? Joyo kanji. Entonces, tenemos hiragana, katakana, 50 más o menos cada uno. Y tenemos que aprender, dice 2136. Pero no te preocupes, no tienes que volverte loco para aprender estos kanji. ¡Yay! En la vida real, mucho más práctico si sabes 500 kanjis básicos y su jukugo. Mucho mejor que aprendiendo estos kanjis, pero sin más. ¿Ok? Súper importante, jukugo. Cuando hay más de un kanji dentro de un sustantivo, por ejemplo, 2 kanjis, 3 kanjis, 4 kanjis, etc., esa palabra se llama jukugo. ¿Ok? Entonces, si hay 2 kanjis juntos, eso sería nimoji jukugo, porque ni de 2, moji es letra, entonces nimoji jukugo. Si hay 3, 3文字熟語. Si hay 4, 4文字熟語. Y normalmente usamos hasta 5, sería 5文字熟語. Hay muchos jukugo de fumi, ese kanji, voy a poner aquí. Bien, a ver, bungaku, literatura, bunka, cultura, bunsho, texto. El sonido bun es onyomi de este kanji. Puedes ver estos jukugos que incluye este kanji, está relacionado con algo escrito. ¿Ok? Entonces, añadiendo estos kanjis para diferenciar o para decidir el significado de cada jukugo. ¿Ok? Porque, por supuesto, cada kanji, esto, tiene su significado. De todos modos, para evitar confusión entre onyomi y kunyomi, siempre yo te recomiendo aprender vocabulario en hiragana primero y luego adoptamos qué kanji para qué palabra. ¿Vale? Entonces, no equivocamos ese orden. Kanji primero no es. Pues bueno, ahí está. Eso es todo para hoy. Y intentamos continuar fuerte. Repasáis bien para número 2. ¿Ok? Hasta luego.